Muy buenos días, apreciados colegas. Desde FW Consulting queremos saludarlos y compartir con ustedes un análisis que venimos realizando sobre el tema importante relacionado sobre la tasa mínima de tributación. Al respecto, queremos compartir con ustedes estos 4 puntos, conceptos claves sobre impuesto diferido, indispensables para entender la temática de la tasa mínima de tributación, el cálculo de la tasa efectiva de tributación bajo NIF, cómo se hace, propiamente qué es la tasa mínima de tributación y una herramienta que hemos desarrollado para ayudar a entenderla. Inicialmente, entonces, pensemos en algunos conceptos básicos sobre impuesto diferido, indispensables para entender esta temática de la tasa mínima de tributación. El primero es: las diferencias temporarias generan impuesto diferido. Las diferencias no temporarias o permanentes no generan impuesto diferido. ¿Esto es verdadero o falso? Esto es verdadero en la medida en que las diferencias temporarias son las que se reversan en el tiempo y las diferencias permanentes no se reversan en el tiempo. Una reversión en el tiempo indica que, por ejemplo, un gasto por depreciación en la contabilidad no es deducible hoy, pero es deducible el año entrante. Entonces se entiende que la diferencia temporaria se revierte y por lo tanto genera impuesto diferido. Y una diferencia, un ejemplo de una diferencia permanente podría ser el 50% del gravamen a los movimientos financieros que no es deducible. Esa partida pues no es deducible hoy, ni el año entrante, ni los años venideros. Por lo tanto, es una diferencia que no se revierte y por lo tanto no genera impuesto diferido. Segundo, la tasa efectiva en NIF corresponde al impuesto pagado sobre la utilidad antes de impuestos. Esto es falso. Realmente el cálculo de la tasa efectiva de tributación bajo NIF equivale a la suma del impuesto corriente y el impuesto diferido, y ese impuesto neto de renta se divide en la utilidad antes de impuesto y allí tenemos la tasa efectiva de tributación. Ese es el concepto de NIF sobre la tasa efectiva. Tercero, diferencias permanentes que aumentan la renta líquida generan incremento en la tasa efectiva de tributación. Esto es verdadero. En la medida en que tengamos, por ejemplo, gastos no deducibles, ¿sí?, que es una diferencia permanente, el gravamen al movimiento financiero, por ejemplo, el 50%, pues es una partida que aumentará la tasa efectiva con respecto al 35%, que es el que tenemos hoy en día en nuestro país. Cuarto, el impuesto diferido reconocido sobre las diferencias temporales neutraliza el efecto en la tasa efectiva. Eso es cierto, eso es verdadero. Cuando tenemos diferencias temporales, ¿ok?, que tienen impuesto diferido, la tasa efectiva no se ve afectada si calculamos apropiadamente el impuesto diferido. ¿Okay? Vamos a ver un ejercicio a continuación para entender claramente ese concepto. Todas las diferencias temporales son temporarias, pero no todas las diferencias temporarias son temporales. Como utilizamos el método del pasivo basado en el estado de situación financiera, podemos encontrarnos diferencias temporarias, por ejemplo, el revalúo de propiedades, planta y equipo, ¿sí?, que no afectan el ERI, el estado de resultados integrales. Esas diferencias son temporarias, pero no son temporales porque no afectan el estado de resultados. Por el contrario, todas las diferencias que son temporales, que afectan el estado de resultados, también se pueden definir como diferencias temporales. En todos los casos, la tasa con la que se calcula el impuesto diferido es aquella vigente en el cálculo. Eso no es correcto. Ya lo vimos en diciembre del 2022, calculando los impuestos diferidos sobre aquellas, por ejemplo, propiedades, planta de equipo que teníamos con expectativa de venta, o sobre diferencias temporarias relacionadas con terrenos. La tasa utilizada fue el 15%, a pesar de que la tarifa de ganancia ocasional el año pasado era el 10%. ¿Eso por qué lo hicimos? Porque tuvimos que tener en cuenta la tasa en la cual
se iba a revertir esa diferencia temporaria y todos sabemos que a partir del año 2023, pues la tarifa de ganancia ocasional es del 15%. Muy bien, entonces estos conceptos son muy importantes para entender lo que vamos a ver adelante sobre la tasa mínima de tributación. No sin antes ver un pequeño ejemplo sobre el cálculo de la tasa efectiva bajo NIF. Acá ustedes observan en la columna C un estado, la depuración de una utilidad contable para llegar a una renta líquida. Aquí tenemos una utilidad de 10.000 que tiene unos gastos no deducibles considerados diferencias permanentes y tiene unos ingresos no gravables considerados diferencias permanentes. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos acá el estado de resultados donde en el impuesto corriente tenemos como resultado el 35% de la renta líquida, nuestro ejercicio. 15.000 por el 35% da 5.50 y es lo que contabilizamos como impuesto corriente. Por lo tanto, la utilidad neta de esta compañía es 4.750. Nótese, esto que aparece acá en amarillo es la manera en la cual la NIF 12 nos solicita hacer la revelación de la tasa efectiva. Y obsérvese que esa revelación nos lleva a la conclusión de que el 53% es la tasa efectiva de esta compañía. ¿Cómo se calcula ese 53%? Acá lo tenemos de una forma más resumida, donde se puede observar que el impuesto corriente y el diferido, en este caso el impuesto diferido es 0, nos da 5.250 sobre 10.000, que es la utilidad antes de impuestos, pues tenemos el 53% de tasa efectiva de tributación, que acá pues estamos llegando al mismo 53% a través de, digamos, la presentación que nos solicita la NIF. Vamos por un momento a pensar que estas diferencias son temporales. Vamos a cambiar la P por la T y entonces obviamente tendríamos acá un impuesto diferido. El impuesto diferido acá está, digamos, la multiplicación correspondiente a esas diferencias temporales. Ahora no voy a multiplicar por 0, sino por 35%, que es la tasa. ¿Okay? Y voy a quitar estos efectos, o mejor los voy a multiplicar por 0, ¿sí? Para que no dañemos la fórmula. ¿Ok? Y en este caso, poder identificar que la tasa efectiva de tributación es el 35%, que equivale a la sumatoria del impuesto corriente y diferido sobre la utilidad antes de impuestos. Entonces, en uno de los comentarios anteriores veíamos que se mencionaba el impuesto diferido neutraliza el impacto de las diferencias temporarias en la tasa efectiva. Mire que aquí queda demostrado. La tasa de tributación es del 35%, pero como tengo apropiadamente calculado el impuesto diferido, en mi revelación de lo que me pide la tasa efectiva en NIC 12, llego al 35%. Nuevamente, si esto es una diferencia permanente, pues no va a tener impuesto diferido. ¿Ok? Y como no tiene impuesto diferido, acá multiplicaría por 0, ¿ok? Y acá, obviamente, en la revelación debo incorporar los efectos de esa diferencia permanente y volvería al 53%. ¿Ok? Entonces, tasa efectiva bajo NIF es el impuesto corriente más el impuesto diferido y ese neto dividido sobre la utilidad de impuestos. Si las diferencias son temporarias, el impuesto diferido neutraliza el impacto en la tasa efectiva. En otras palabras, lo único que hace mover la tasa, digamos, de tributación son las diferencias permanentes, como en este caso del 53%. Muy bien, entonces teniendo claro eso, vamos a retomar nuestros conceptos de la tasa mínima de tributación, mencionando, digamos, lo siguiente. Este es el artículo 10 de la ley 2277, ¿sí? Que obviamente en su parágrafo 6 nos trae todo lo relacionado con la tasa mínima de tributación. Y pues no voy a leerlo detalladamente, voy solamente a hacer referencia a lo que está en amarillo, que es lo más relevante. Digamos que esto aplica a todos los contribuyentes de impuestos sobre la renta. Por lo tanto, el régimen siempre no está allí,
por ejemplo. Podríamos ir concluyendo, ¿ok? Podríamos ir concluyendo que también entra en las zonas francas, porque entra, digamos, los contribuyentes que están detallados en el artículo 240-1, zona franca. Mire que este artículo nos habla de utilidad financiera o depurada, ¿ok? Entonces, claramente nos hace referencia a la utilidad de la contabilidad, ¿ok? Como base para la depuración. Y nos habla de tasa tributaria, tasa de tributación depurada, ¿ok? Como un concepto que implica, pues obviamente, partir de unas cifras contables y llegar a unas partidas depuradas. Y nos dicen que esa tasa no puede ser inferior al 15%. Si es inferior al 15%, hay que ajustarla hasta que sea el 15%. Y nos habla pues del concepto de impuesto depurado, que deberíamos entender es una cifra que está en la contabilidad y que la llevamos a una cifra de impuesto depurado. Lo mismo que con la utilidad depurada. Es una utilidad financiera, contable y que la llevamos a algo que la norma está llamando utilidad depurada, como base para hacer unos cálculos y determinar, ¿ok? Ese 15%, si estamos por debajo del 15% o si estamos por encima del 15%. Si estamos por debajo del 15%, hay que ajustar la tributación a través de un impuesto adicionado al 15%. Es importante que tomemos de referencia esta definición de impuesto neto de renta. Impuesto neto de renta, ¿ok? Como lo observamos al calcular la tasa efectiva en NIF, sumamos el impuesto corriente y el impuesto diferido como base para dividir ese numerador sobre la utilidad antes de impuestos y tomar la tasa efectiva, así como lo revisamos allá en el ejercicio anterior. Sin embargo, este término impuesto neto de renta podría llevar a alguien a tomar directamente el dato del impuesto corriente, porque en el formulario 110 hay una casilla que se llama impuesto neto de renta y hace referencia al impuesto corriente calculado después de los descuentos tributarios. Ahí hay un tema muy importante que requiere, digamos, reglamentación y aclaración, porque si tomo este concepto de impuesto neto de renta como la cifra de la declaración de renta, pues obviamente voy a llegar a unos resultados muy diferentes a si tomo el concepto de impuesto neto de renta bajo la definición contable que les comentaba que se tiene bajo NIF para el cálculo de la tasa efectiva. ¿Okay? Impuesto neto de renta incluye el impuesto corriente y el impuesto diferido. Más adelante vamos a particularizar sobre esta inquietud, que creo que es una de las más significativas en este análisis. Nos habla de la utilidad, usted como utilidad contable o financiera antes de impuestos. Clarísimo, y va en consonancia con lo que estamos hablando. Si yo voy a depurar algo, pues parto de las cifras contables y llego a unas partidas base para este cálculo. Se ve muy claro en el UC, utilidad contable. ¿Okay? Así como también debe verse claro para, digamos, el concepto de impuesto depurado. Yo debo partir de un dato contable para llegar a un impuesto depurado base para estos cálculos. El DPARL hace referencia a las diferencias permanentes consagradas en la ley y que aumentan la renta líquida. ¿Sí? Ya sabemos que es una diferencia permanente y por qué el legislador de alguna forma tomó las permanentes y las que aumentan la renta líquida. ¿Sí? Porque ya sabemos el efecto que ellas tienen. Ellas son las que generan un incremento con respecto a la tasa, digamos, establecida en el país, en nuestro caso del 35%. Si yo tengo diferencias permanentes que aumentan la renta líquida, pues la tasa, digamos, efectiva aumentará y en este caso, pues también debería aumentar la tasa mínima de tributación. ¿Ok? Muy bien. También dentro de las definiciones que tenemos en la ley 2277, nos encontramos con el impuesto adicional, que es aquel, entonces, que se requeriría para llegar a que la fórmula nos dé el 15%.
¿ok? Y nos habla también la norma de que los contribuyentes pues, están sujetos que no requieren presentar estados financieros consolidados deben aplicar esta normatividad y si requieren aplicar si requieren hacer estados financieros consolidados, pues la forma de cálculo será un poquito diferente, será pues obviamente considerando la sumatoria de todas las compañías, su tasa mínima de tributación y luego proporcionalizar ese impuesto adicional en aquellas compañías colombianas que tengan renta líquida positiva. ¿Sí? Digamos que el interés fundamental y para tener claro como el concepto de este análisis que estamos trabajando al respecto es llegar a esta herramienta que tenemos aquí para ustedes, para poder revisar estos conceptos a los cuales hemos venido haciendo referencia. En esta hoja, en la columna C, se encuentra un estado de resultados del año 2023, obviamente porque esto no aplica para el año 2022, esto será del 2023 en adelante. Acá tenemos la columna D con unas partidas conciliatorias y la columna E con digamos, un estimativo de la declaración de renta con una tarifa del 35%. ¿Ok? Aquí tenemos, pues, ingresos de actividades ordinarias, ingresos de rentas pasivas de entidades controladas del exterior, que luego les voy a decir para qué lo vamos a utilizar en esta herramienta. Tenemos acá una utilidad antes de impuestos desde el punto de vista contable y una renta líquida desde el punto de vista fiscal. Y acá tenemos el cálculo del impuesto de renta corriente, que equivaldría al 35%. ¿Ok? Aquí hay unos condicionales, unas formulaciones, pero luego les voy a indicar para qué nos sirve. Paso entonces a mi estado de resultados de los 175 y tendré acá una utilidad neta. Aquí también hay unos espacios para ciertos conceptos que vamos a ir analizando. En esta parte en verde, digamos que es lo único que vamos a ir modificando de esta herramienta y vamos a ir analizando qué pasa con las diferentes situaciones que vamos a ir planteando. Tengo acá la fórmula de la utilidad depurada. La utilidad depurada, ya sabemos que es la utilidad contable o financiera, ¿ok? En este caso, más las diferencias permanentes consagradas en la ley y que aumentan la renta líquida, ¿ok? Menos los ingresos no constituidos de renta y ganancia personal que afectan la utilidad contable, ¿ok? Menos el valor del ingreso de método de participación del respectivo año gravable, ¿ok? Y así sucesivamente como lo detalla la depuración de la fórmula según lo establece el artículo 10 de la ley 2277 en su parágrafo sexto. Y lo mismo para el impuesto depurado. Ahí tenemos la definición y en la parte inferior está la desagregación de los conceptos con unos números y unos espacios que enseguida vamos a trabajar. Tengo entonces la tasa de tributación depurada, que es el impuesto depurado sobre la utilidad depurada. En nuestro caso, como no tenemos ninguna variable, nos está dando el 35%. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio de la siguiente manera, no sin antes tener en cuenta que en la parte inferior ahí también hay un estimativo del impuesto a adicionar. En el caso de que la utilidad depurada por el 15% sea mayor del impuesto depurado, voy a tener que adicionar un impuesto. En este caso, no hay que adicionar ningún impuesto, pues porque obviamente, digamos que acá está una situación, digamos, totalmente plana. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el ejercicio que vamos a hacer entonces? Voy a permitirme fijar, ¿ok? Esta parte, voy a fijarla acá, ¿ok? Para que nos vamos moviendo en la parte superior de la fórmula y vamos mirando qué pasa abajo con la tasa de tributación. O sea, si bajo esto acá un poquito, usted se dará cuenta que aquí está el 35% y voy a ir haciendo cambios arriba. Voy a ir haciendo cambios únicamente en la parte que está en verde con el propósito de que vamos mirando los efectos. ¿Ok? Vamos por el primero. Vamos a revisar, por ejemplo, qué pasa si hay unos gastos no deducibles por gravamen al movimiento financiero. Esto aumenta la renta líquida, sí,
¿Es una diferencia permanente? Sí. ¿Ok? Vamos a suponer que tenemos 300. Eso está en millones de pesos. Mire qué pasa con, digamos, en la herramienta. Voy obviamente a disminuir los gastos deducibles. Voy a tener una renta líquida de 800, por lo tanto voy a tener un impuesto neto de renta de 280. ¿Ok? Y en este caso, ¿qué pasa con la tasa de tributación depurada? Es el mismo 35%. Miren que si en vez de 300 coloco 400, es el mismo 35%. ¿Pero por qué? Porque dentro de la fórmula de la utilidad depurada, la misma fórmula me dice que se debe afectar, ¿ok? Con las diferencias permanentes consagradas en la ley y que aumenten la renta líquida. Entonces, en este caso, como los 400 quedan depurados dentro de la fórmula, pues el efecto es cero en la tasa mínima de tributación, ¿ok? Entonces, de esa manera vamos a mirar otros conceptos. Este concepto, entonces, es para gastos no deducibles. Utilidad por método de participación. Pues la norma me habla de utilidad, no de pérdida, porque si fuera pérdida, pues obviamente el efecto sería contrario y no significativo para el análisis. La norma me habla de utilidad por método de participación. Entonces, si gano 500, mire qué pasa en la depuración de arriba. Pues voy a tener 500 que no son gravables en renta. Me va a generar una renta líquida de cero. Como tiene renta líquida de cero o negativa, dice que la tasa mínima de tributación no aplica. Mire que acá en la parte inferior le está diciendo ahí no aplica la tasa mínima de tributación. Si usted tiene una utilidad depurada de cero o negativa, pues no aplica la tasa mínima de tributación. Entonces, en vez de 500 vamos a colocar 300, por ejemplo. Y en ese caso, pues obviamente tengo un ingreso gravable de 5.200, tengo los mismos gastos de 5.000 y tendré un impuesto de renta de 70, que equivale al 35% de 200. En ese caso, mire que la tasa mínima de tributación es el mismo 35%. ¿Y por qué? Porque la misma fórmula depura los 300. ¿Ok? La utilidad depurada incluye la depuración de esa diferencia permanente generada por el método de participación. Usualmente en nuestras compañías no hacemos impuestos diferidos sobre el método de participación porque aplicamos la excepción para su reconocimiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no hay efecto en la tasa de tributación. Medición del valor razonable de las propiedades de inversión. Vamos a suponer que la compañía tiene 200 y por lo tanto, ese 200 no sería un ingreso gravable, es la medición del valor razonable de la propiedad de inversión. ¿Ok? Esa es una diferencia temporaria, no permanente, como las dos anteriores que mencioné. Bueno, las dos anteriores que mencioné es una del gravamen al movimiento financiero, que es una diferencia permanente, y la segunda, una diferencia que usualmente es aplicable para la excepción de reconocimiento del impuesto diferido. ¿Ok? En este caso, es una diferencia temporaria y las diferencias temporarias requieren el reconocimiento de impuesto diferido. En nuestro ejercicio, vamos a la contabilidad y observamos de que el 200 que acabamos de incluir como valor razonable tiene un efecto de menos 60 en el impuesto diferido. ¿Ok? Nótese que, por lo tanto, el impuesto neto de renta, si considero que el mismo es la sumatoria del impuesto corriente y el diferido, concepto que viene atado a lo que les expliqué relacionado con la tasa efectiva de tributación, pues voy a tener que el 175 es el numerador de la fórmula de la tasa de tributación depurada. Y por lo tanto, el efecto es cero en la tasa mínima de tributación. Ahora, ¿qué pasa si usted no calcula apropiadamente el impuesto diferido? Vamos a colocarle acá un cero temporalmente y mire lo que pasa con su tasa de tributación depurada. Es 21. Y si de pronto esa cifra es mayor, el efecto del valor razonable de las propiedades de inversión, vamos a suponer que es 450, por ejemplo. ¿Ok? Si usted calcula bien el impuesto diferido, mire que no tiene efecto en la tasa de tributación depurada. Pero si no calcula impuesto diferido, vamos a colocar un cero por acá,
Miren lo que se convirtió su tasa de tributación depurada en el 4%. Entonces usted se vería abocado a pagar un impuesto adicional. ¿Ok? Es allí donde los quiero llevar. Los quiero llevar a la demostración numérica de que si yo calculo apropiadamente los impuestos diferidos y considero, ¿okay?, que la tasa o el impuesto neto de renta es la sumatoria de impuesto diferido y el impuesto corriente, como me lo permite concluir la NIC-12 cuando me establece la mecánica para calcular la tasa efectiva, entonces no tendría un efecto en el 35, en la tasa mínima de tributación. Entonces pasaría al olvido ese concepto que está rondando de pronto en nuestro medio, de que con esta fórmula se graban doblemente los ingresos. Pues claramente, si usted no reconoce apropiadamente el impuesto diferido, pues resulta que aquí tendría que pagar hasta el 15% como tasa mínima de tributación y posteriormente cuando venda la propiedad de inversión va a tener que pagar el 15% por ganancia ocasional o lo que corresponda. ¿Ok? Sin embargo, lo que le quiero demostrar es que si usted maneja apropiadamente los impuestos diferidos y se confirma que la tasa, el impuesto neto de renta es la sumatoria del impuesto corriente y del impuesto diferido, pues no tendría ningún problema con la tasa mínima de tributación. ¿Por qué hago tanto énfasis en que sí se confirma? Porque pues claramente si usted exegéticamente toma la palabra impuesto neto de renta y se va para el formulario 110 y toma el impuesto corriente, que en este caso es 18, y no toma el impuesto diferido, pues claramente la tasa mínima de tributación le llega al 4% y usted se ve en la problemática del 15%. Ahí necesitamos una aclaración, digamos, de un reglamentario para que nos indique que ese concepto sí está bien concebido de esa manera y que esta comprobación matemática sí es válida. Porque de hecho, si no fuera así, lo que no tendría ningún sentido es que se grave una transacción hoy en día con una tarifa, con un impuesto y que posteriormente se vuelva a gravar. Definitivamente pensaría que ya en el tema legal eso no podría ser aplicable. ¿Ok? Y así nos iríamos con las diferentes transacciones. ¿Ok? Aquí tenemos dividendos no grabados. Vamos a suponer que la cifra es 100. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa allí? Que se depura en la renta y que como es una partida conciliatoria que también se depura de la utilidad depurada, pues vuelvo al 35%. ¿Ok? Bueno, compensación de pérdidas. Vamos a suponer que esta compañía tiene estos 500 como renta líquida y que los quiere compensar. ¿Qué pasaría con la compensación de pérdidas? Vamos a compensar los 500 y por lo tanto el impuesto corriente es cero, pero nótese que hay un impuesto diferido. Cuando usted compensa pérdidas tiene que reconocer el revertimiento del impuesto diferido activo. Por lo tanto, esto es en el estado de resultados y su impuesto neto de renta sería 175. 175 dividido la utilidad depurada nos daría el 18%. ¿Ok? Vamos a pensar en que la compensación no fue de 500, sino de 100. Pues la tasa mínima de tributación sería del 29%. Lo que quiero anotar es que si usted compensa los 500, usted no puede compensar más. Puede compensar más que la renta líquida que tiene. Pero mire que aún compensando el 100% de las pérdidas fiscales, usted no está por debajo del 15%. Por lo tanto, no tendría efecto negativo en la tasa mínima de tributación. ¿Ok? Miremos, por ejemplo, ingresos de rentas pasivas de entidades controladas del exterior. Vamos a suponer que es 250. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí entra un nuevo componente dentro de los ingresos y usted va a tener un impuesto de renta corriente de 263. Pero nótese que la misma fórmula depura ese 250. Y al depurar ese 250, ¿ok? Y el impuesto correspondiente, nótese acá, el impuesto correspondiente, ¿eh?, pues la tasa mínima de tributación va al 35%. ¿Eh? 250 por la tarifa de tributación sería 88, que son
el impuesto sobre la renta de rentas pasivas de entidades controladas del exterior. Y al hacer esa depuración, la fórmula llega a usted al mismo 35%. ¿Okay? Entonces, ¿qué podríamos pensar? Que para quién sería negativa esta fórmula. ¿Okay? Vamos a suponer, en aras de llegar a una comprobación de la fórmula, y voy a permitirme abrir acá un espacio adicional que tengo, donde voy a colocar una serie de gastos improcedentes. ¿Ok? Supongamos que usted es el asesor de una compañía en la que no hay muy buenas prácticas a nivel tributario, digámoslo así. Y entonces, allá la administración, ¿ok? Digamos que le dice a usted, no, pues, hombre, el estado de resultados muestra 500, pero no, eso es mucha plata, yo no voy a pagar 175 millones de pesos. Bájele 500 a los ingresos. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Entonces, con bajándole 500 a los ingresos, ¿sí? Tenemos unos impactos acá que obviamente nos van a afectar la tasa mínima de tributación, ¿sí? En el sentido de que al de esos ingresos, ¿ok? Voy a tener como consecuencia, ¿ok? Que se van a presentar, digamos, variaciones en los cálculos. Vamos a tomar como referencia este 500, ¿sí? Vamos a tomar como referencia 300, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a tomar como referencia 100, ¿sí? ¿Ok? En el caso de que usted tenga 5.500 de ingresos en su contabilidad y haga un ajuste, digamos, no soportado, disminuyendo los ingresos en 100, mire lo que pasa con su tasa mínima de tributación, va a llegar a 28%. Que ese ajuste improcedente sea de 200, mire lo que llega a su tasa mínima de tributación, al 21. Que ese ajuste improcedente es 500, mire lo que llega a su tasa mínima de tributación. ¿Okay? Vamos a colocar acá 450. ¿Okay? Usted llegaría al 4%. Definitivamente, usted tiene que pagar un impuesto adicional, ¿sí? Para llegar al 15%, ¿sí? Pero eso está en virtud de ¿qué? De que usted está violentando las cifras fiscales a través de ajustes improcedentes, ¿sí? Lo mismo que ocurriría con los gastos. Digamos que usted diga que los gastos son 300 menos, ¿sí? Entonces, en ese caso, usted va a tener un efecto en la tasa mínima de tributación. Mire que ya pasó al 14%. ¿Sí? Esto que les acabo de mencionar acá nos da la idea clara, entonces, de que esta fórmula está hecha para los evasores, en la medida en que si inapropiadamente se disminuyen las bases de los ingresos y de los gastos, pues tienen que pagar por lo menos una tasa mínima de tributación. Pero si usted es una empresa que lleva una contabilidad razonable, adecuada y adicionalmente con unos cálculos de los impuestos diferidos apropiados, usted no debería tener ningún impacto en su tasa mínima de tributación. Bueno, esto era lo que teníamos para compartir. Tenemos la herramienta en la página para que la manejen, para que la ensayen, para que hagan cálculos. Y de todas formas, es un análisis que está en camino, que requiere de algunas aclaraciones por parte del regulador, pero en nuestra opinión, este es el sentido que debe tener la formulación. No pensamos, ¿okay?, que esta tasa mínima de tributación pueda llevar a que haya ingresos que se graben dos veces, porque eso no tendría sentido, ¿sí? Y la lógica para que eso no tenga ese sentido es el análisis que acabamos de mencionar en este caso, donde lo que se pretende es identificar evasores que inapropiadamente disminuyen las bases. Bueno, este material queda entonces en la página de FIBE Consulting y estaremos muy atentos a seguir trabajando sobre esta temática y esperamos que haya sido por lo menos base
para sembrar inquietudes y que podamos de alguna manera irradiar este conocimiento y que también sea base para el reglamentario que seguramente vamos a recibir prontamente, ¿sí? Porque no es solamente decir esa fórmula genera más impuestos y punto, no. Yo creo que lo importante es entender la fórmula, buscar la lógica e identificar qué aspectos de pronto no son muy sólidos a nivel de definiciones y tal, y concretarlos para que obviamente tengamos una norma que sea válida y que realmente, digamos, se justifique su aplicación en la medida en que si la contabilidad está bien llevada, los impuestos diferidos están bien llevados, pues no hay por qué usted temer de que tenga que pagar un impuesto adicional, porque es que mire que entre el 35, que es la tasa de impuesto ordinaria, y el 15 hay una diferencia significativa. No tendría sentido que una fórmula venga y nos diga que entonces hay que pagar impuesto sobre el mismo concepto en dos ocasiones, ¿no? Entonces el fondo de esto tiene que ir, en nuestra opinión, en busca de evasiones o, digamos, prácticas inadecuadas que requieren un control. Muy bien. Muchas gracias por su tiempo y esperamos pues continuar acompañándolos con análisis como estos. Obviamente estos comentarios no generan ninguna responsabilidad de parte mía o de nuestra firma con respecto a su aplicación. Queremos es difundir nuestro análisis al respecto y que se avance para seguir creciendo en el entendimiento del virus. Muchísimas gracias y feliz día.